Buenas noches, soy Marilena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Cáceres Maldonado, el Figura. Hoy tocaremos un tema, aprovechando, estamos a finales de octubre, próximamente será Día de Muertos, y en México tenemos muchas tradiciones, pero es un final que a muchos asusta, a muchos ni siquiera quieren hablar de eso. Y precisamente por eso fue que nosotros decidimos hacer un tema, tocar el tema y hablar de eso, ¿no? El tema de hoy se llama Es cuando el final nos asusta. Hoy para esta situación, para hablar de este tema, está con nosotros la tanatóloga Jessica Guevara, que ustedes ya conocen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Jess? Bien, gracias. En el tráfico, pero bien. Pero bien, sí, es que está complicado. Por todos lados hay tráfico hoy, es horrible. Pero bueno, ya estamos aquí. Les comentaba, no sé si me escuchas, que hoy vamos a tocar un tema pues, bastante escabroso, diría yo, porque le tenemos mucho miedo, o se le tiene mucho miedo al final, ¿no? A la muerte, ¿no? No la desconocemos, aun cuando en México tenemos tradiciones que son ya patrimonio de la humanidad y que son admiradas, respetadas por mucha gente en el mundo, alrededor del mundo. Personalmente, cuando nos toca esa situación, no, yo creo que eh, hay mucha gente que le tiene miedo, inclusive a hablar del tema, ¿no? Se les decía que, pues precisamente por las fechas en las que estamos, se nos hizo interesante platicar de esto, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Sí, claro, aquí en México tenemos dos cosas muy que se contraponen. Hacemos mucha tradición y mucha ofrenda, nos reímos de la muerte, eh, pero cuando hablamos de la muerte real, ahí sí ya no nos gusta y le tenemos miedo. Y entonces cuando hablamos cuando les decimos a la familia que hablen de la muerte, del que quieren para su último adiós, son temas que no se tocan porque dicen, no sea que vayamos a traer a la muerte, ¿no? O sea, son temas que Ujú. mejor los evitan y pues muchas veces pasa que las personas mueren y no saben qué hacer y no saben qué querían, no saben si quería que lo cremaran, que lo sepultaran, qué hacer con sus cenizas, si quieren que se vayan a una iglesia, que se esparzan o que quede con la esposa, con los papás, con los abuelitos, porque nunca se tocaron esos temas, porque ¿cómo íbamos a hablar de la muerte? No sea que el hablar de la muerte sea que la traigamos y no vaya siendo el diablo. Así Entonces, es. por un lado, celebramos la muerte y hacemos unas tradiciones maravillosas, hermosas, y las catrinas y las calaveritas, que hacen para las personas, para los muertos, para todo, son unas coplas que van rimando y demás. Y hay unas tradiciones muy bonitas en eh, en los diferentes estados, hacen unas tradiciones hermosas y le hacen un tributo a la muerte. Pero esa es Ujú. como en la parte animada, en la parte Festiva. como Ujú. exactamente. Y cuando es de la muerte de uno o de un familiar, mejor no tocamos el tema. Y entonces Sí, estas son esas cosas donde se contraponen. O sea, hablamos y hacemos esto de la muerte, pero de nuestra muerte o de un familiar, mejor ni tocamos el tema, ¿no? sí, alguna vez platicando con una tanatóloga me decía, es lo mismo, ¿no? Que la gente no queremos hablar. Sentimos, de hecho, yo tengo un tema, una situación muy cercana. Hace poquito murió el papá de un chico, y él platicaba que necesitaba hablar de eso porque tiene un problema de discapacidad y decía que no podía decirle a su papá que pues él necesitaba de esa situación una vez porque dependía casi prácticamente de su papá, pero también le daba miedo que pasaran cosas extrañas, ¿no? Bueno,
que llegara la muerte de su padre. Y él me decía, le digo, es que tienes que hablar de eso, ¿no? Porque es importante, porque no solamente es tu seguridad, porque, bueno, el papá no estaba enfermo, pero bueno, nadie sabía lo que pasaba. Y él me comentaba que él no sentía, él sentía que ofendía a su papá, diciéndole, papá, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿Qué pasó con la casa? O qué sé yo, ¿no? Entonces, curiosamente, platicamos esto a mediados de septiembre y como por el veintitantos el señor sufrió un infarto y falleció. Y él sus papás estaban separados, no sé muy bien qué pasó con la mamá, pero él está solo en su casa ahorita, ¿no? Y el papá, porque hasta la novia del papá también ya no está, bueno, ¿no? Entonces, la tanatóloga me decía que el que habláramos de la muerte no nos acercaba a ella, pero el no hablar tampoco nos alejaba. La cosa va a ser cuando tenga que ser, ¿no? Pero la mayoría de la gente pensamos o piensa, tiene más miedo a la muerte de un familiar que a su propia muerte. Si tú los Claro, haces escuchar, les da más miedo qué va a pasar, es la pérdida, ¿no? Porque al final, alguien decía también que cuando alguien se muere no lloras por él. Bueno, sí lloras por él, pero más bien lloras por lo que representa tu vida sin él, lo que va a representar, o lo que perdiste, los planes que ya no se cumplieron, pues toda la vida que habías proyectado que ya no está. Pero como bien dices, yo también he conocido familias que a la hora de que se muere el mamá o el papá, no saben, ya no hablemos de si se crema o se inhuma, no, ni siquiera qué ropa le vas a poner, ¿no? O sea, en la que la hija dice, no, es que a mi mamá le gustaba el vestido azul, y la otra hija dice, no, pero es que a mí me dijo que la naranja, no, pero acuérdense que yo, o sea, ni siquiera eso. Entonces, además del conflicto y de la situación que están viviendo per se por la pérdida del ser querido, entran en conflicto por esos detalles que podrían o deberían de ser más claros, deberían de ser algo que se hable tan abiertamente como lo que es la muerte. La muerte es una cosa natural. Tenemos muchos planes, queremos hacer muchas cosas en la vida y lo único que tenemos seguro es eso. Entonces, claro. yo te lo digo porque personalmente en algún momento platicando con Gil, bueno, no, lo platicamos varias veces, ¿no? Ustedes saben que Gilbert tenía lupus y platicábamos de eso, bueno, platicamos hasta la corbata que iba a llevar, el traje que iba a llevar, lo que quería, y lo platicábamos em, con cierto, yo recibía las instrucciones con cierto pesar, pero tenía que hacerlo, ¿no? De tal suerte que cuando pasó, digo, obviamente el dolor era terrible, pero todo lo que él quería, tal cual lo quería, pues se hizo, ¿no? Entiendo también que pues él ya ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero para ti que te quedas con la sensación de que cumpliste lo que te pidió, cumpliste lo que él en algún momento deseaba, te da un poco de tranquilidad, te da un poco de tranquilidad. Y es importante que hables, ¿no? Nadie sabe quién se va a morir primero, ¿no? Pero sí es muy importante que se hable de eso. Muy, muy Claro, importante. esta es la satisfacción del deber cumplido. O sea, saber que esto, que sabías que quería, cómo lo quería, qué quería hacer con sus restos, con esta parte de la parte de cómo quería, de tener todo organizado, sí te deja con esa pasecita en el alma que dice, o sea, sí lo hice y lo hice como lo quería y hasta el último momento y eso te deja una paz para ti que te quedas. Sí, claro. Para los que se quedan es donde queda esa paz. Y yo, o sea, siempre les he dicho, la muerte es tan natural como la vida. Y si hablamos de la vida y le damos bienvenida a la vida y le hacemos fiesta a la vida, ¿por qué no organizar de la misma manera la muerte? Cuando alguien va a nacer, se hace el baby shower, se empieza a pensar qué nombre se le va a poner, de qué color se va a pintar la habitación, que si rosita, que si azul, que si amarillo, con qué ropa la voy a sacar del hospital, y ahora ya la revelación del sexo y un montón de cosas que se hacen, y es fiesta tras fiesta tras fiesta.
Y entonces no va a ser con la misma alegría y entusiasmo el una muerte, pero sí organizarlo y planearlo. Desde Ujú. qué te quieres poner, hasta qué quieres, si quieres que te recen, si no quieres que te recen, dependiendo de tus creencias, dependiendo de dónde vives. Hay en algunos pueblos que de tradición te visten de algún tipo o de algún santo o de algo así. O sea, si quieres o no quieres eso, eh, yo les digo, hagan hasta la lista de invitados. Así como hacemos la lista de invitados para los del bautizo, haz la lista de invitados de a quién quieres que se llame. Y haz tu lista y pon sus números de contacto, porque te vas y no dejas la contraseña del celular, ¿no? Ahora en esta era Ujú. digital. Y entonces dejen su contraseña o pongan su lista de invitados y el número a dónde se contacta. Y entonces organiza eso y no tengan miedo a hablar, porque ¿qué creen? Todos nos vamos a morir. Y aquí el problema es que no sabemos cuándo, cómo, dónde, a qué hora ni por qué. Pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y entonces no es el que tenga más años va primero y más. Aquí la muerte es pareja y agarra jóvenes, viejos, flacos, gordos, sanos, enfermos, chicos, grandes, ricos, pobres. Entonces, es la única que va pareja, entonces no sabemos quién es el que sigue. Lo hemos dicho varias veces aquí, quien está enfermo solo tiene fichas extras, pero eso no nos garantiza que es el siguiente que se va a morir, ¿no? Sí, Y sí, esas sí. fichas no te garantizan nada. Y es que el que esté sano o enfermo no te garantiza nada. Entonces, así como tomamos la vida tan natural y tan amorosa y le hacemos fiesta, de la misma manera tenemos que tomar la muerte porque es parte de la vida. Y porque lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Nacemos para morir. Entonces, Ujú. ¿por qué no te preparas de la misma manera? Hay que tener esas conversaciones incómodas que nos gustaría que nunca pasaran, pero que creen van a pasar. Y Ujú. es más fácil que lo hables y que cuando pase ya lo sepas. Y sepas qué hay que hacer, qué quería, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué hubiera preferido, qué no, porque eso te deja una paz a los que se quedan. Porque efectivamente no sabemos si el que se fue dice, ay, mira qué padre, sí me pusieron la playera del Cruz Azul, como lo pedí, Exacto. sí me pusieron mi corbata favorita, ay, mira, ay, mira qué buena onda, sí me compraron las flores que quería. No sabemos si sabe, si no sabe, si nos ve, si no nos ve, si está disfrutando su último adiós en otro lado. No lo sabemos, porque nadie ha venido a decirnos, pero sí te deja una paz para los que se quedan. Y eso, cuando empiezas a trabajar tu duelo, ayuda muchísimo y te da tranquilidad y te da serenidad y te deja como con un peso menos, con una culpa menos, porque lo hiciste. Sí, esa es la cosa, ¿no? Cuando hablemos de esas cosas, tenemos que pensar que eso va a ayudar, el que se va, como bien dices, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Si es cierto que vienen o no vienen, están o no están. Pero si es un acto de amor, yo creo que para el que se queda. Yo te voy a dejar o te voy a dar las sugerencias, ¿no? O las instrucciones, como quieras, de cómo quiero, cómo debo. A lo mejor no es tan importante, porque pues ya ni estamos, pero es un acto de amor para que el que se queda le quitas, como dices, ese peso. Y te digo porque yo lo viví claramente con él, o sea, hasta en ese momento, aunque el dolor era grande, tenía claro lo que había que hacer y entonces sí, el dolor es muy fuerte y demás, pero como bien dices, te quedas con esa paz, con esa tranquilidad de decir, efectivamente iba esto, el Cruz Azul, su traje, ¿no? Entonces, eso ayuda a quienes se quedan, eh, a quienes tienen que pasar por una pérdida tan fuerte de cualquier miembro de la familia, ¿no? Digo, cuando eres niño, que también pasa, como bien dices, jóvenes, viejos, sanos, enfermos. A lo mejor cuando eres niño, bueno, depende dependes de lo que hagan tus padres contigo, pero cuando eres adulto sí es importante. Yo creo que también eso de decir qué quieres y cómo lo quieres, aunque tú ya no tengas ni la menor idea si lo van a hacer o no lo van a hacer,
finalmente es un acto de amor para el que se queda, para darle esa tranquilidad y saber, como bien dices, que la muerte es algo natural. Obviamente, cuando te está pasando y cuando tú lo estás sufriendo, de natural no tiene nada, ¿no? Porque obviamente vas a extrañar, porque los planes que tenías con esa persona se cayeron, porque no sabes qué sigue contigo y dependiendo del rol que tenía esa persona en tu vida, pero alguien me decía también, ¿no? Que te muere, que lo que te hace sufrir o lo que te hace no estar en paz o tranquilo eres tú. El que se murió, pues ya se murió, ¿no? Como bien dice, no sabemos si vienen o vienen, nos ven o nos ven, pero el que se queda es el que trae el peso. Entonces hay que allanar el camino. De verdad que también es, así como cuando queremos ponerle una veladora al muertito como para que le demos luz y esas cosas que quienes lo creen lo hacen o lo hacemos, también hay que, sí es importante para el que se queda, eh, esa parte, tener como dices tú, el deber cumplido. Y es algo que va a pasar. O sea, de este mundo nadie sale, nadie va a salir, todos vamos a estar, todos, o sea, es la única manera en la que salgamos de este mundo, ¿no? Entonces, hay que tomar la vida, o la muerte con naturalidad. A lo mejor es fácil, yo ya lo pasé y todavía duele, pero es importante hablarlo, entenderlo, saber que es algo y además es inesperado, como bien dices, entonces, pues hay que empezar pues a verlo de manera natural, así como hacemos las fiestas y la ofrenda de muertos, y esas cosas que nosotros hacemos para nosotros, para sentirnos bien, también hay que tomar la vida, lo hacemos en vida, pero también hay que tomar la muerte como de una manera natural, algo que va a pasar, algo que va a pasar, y que si nosotros hablamos con la gente que con la que vivimos, estamos eh, no buscando satisfacer nuestras necesidades, porque ya no tenemos necesidades cuando estamos muertos, sino que estamos mostrándole o le estamos allanando el camino para el que se queda. Veámoslo así. Claro. Y aparte creo que también hay que ser eh, futuros moribundos responsables, porque yo creo que todos hemos perdido a alguien y en ese momento, o sea, no tienes cabeza para estar organizando cosas, para estar pensando qué le ponías, qué los papeles, todo esto, a quién invitas, o sea, eh, no tienes cabeza para esto. Entonces, si vamos preparándonos y somos unos futuros moribundos responsables, porque todos nos vamos a morir, no Esa sabemos frase está cuándo, pero excelente, todos. ¿eh? Futuros moribundos responsables. Está buenísima. Y entonces empiezas y dices, ¿saben qué? Cuando yo me muera, quiero esto. Y esto y esto. Yo, por ejemplo, yo soy católica por tradición, ¿no? Por toda la familia. Pero no soy de ir a misa todos los domingos y estas cosas. Mis pláticas con Dios son así directas, ¿no? Entonces, eso de la rezada y el rosario y esas cosas no es lo mío. Entonces, yo les dije a mi familia, cuando yo me muera, a mí no me recen. Si ustedes lo necesitan para ustedes, háganlo. Pero no lo hagan para mí, para que mi alma descanse, para que yo me vaya, para que esté en paz, porque no se preocupen. Yo me voy a ir a donde me tenga que ir y no lo hagan por mí. Si a ustedes les da paz, les da tranquilidad, les da serenidad, háganlo. Pero no lo hagan por mí. O sea, ni me voy a ir a ningún otro lado, ni nada. Pero háganlo para ustedes, no para mí. Porque a mí no me gusta, me voy a aburrir, ¿no? Y entonces, y les digo algo que, o sea, sí es de risa, pero les digo, pero no me lleven flores blancas porque se me hacen como de muerto. A mí llévenme de colores. Y, son estas cosas, y lo puedes hacer de una manera entre broma y demás, y el que yo lo diga no quiere decir que ya me quiera morir, ¿no? No, Y claro. entonces, yo sé que ellos sabrán si lo hacen o no, pero hagan su lista de claves del celular, la lista de quién quieren invitar, hagan una carpetita donde pongan una copia de sus documentos, acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio, porque es lo que nos van a pedir
bueno, lo que les van a pedir a nuestros familiares cuando nos moramos. Y entonces es lo que te van a pedir para tu acta de defunción. Hay familias que ni siquiera sabían en dónde tienen, bueno, ni su INE. Deja tú el acta de nacimiento. Y entonces es un pesar y una angustia de en dónde tienen los papeles. No, pues sí tiene, pero ¿en dónde? Entonces, como son papeles importantes, pues los tenía súper bien guardados, pero se llevó el secreto a la tumba, Sí, literalmente. esa vez no Y lo dejó entonces esa. es un pesar de estar buscando y demás. Hagan su carpetita y pongan una, si ya pasaron 10 años y ya se les caducó el INE, pues qué bueno, siguen vivos, vayan, actualícenla y actualicen sus documentos. ¿No? Y entonces vuelvan a hacer su lista de invitados y ya no, sí, a lo mejor quito unos, agrego unos nuevos y demás y digan, pues quiero esto, pónganme esto, hagan esto. Y entonces les ayudamos a dejar ya todo casi listo para cuando ya no estemos. Y entonces cuando ya no estemos es un pesar menos que le dejamos a la familia. Porque dicen, Jessica, aquí tenía su carpetita, donde tiene todos los documentos, donde tiene las claves de sus cuentas bancarias, donde tiene, donde al menos sabe, puso en qué banco tiene su cuenta, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera eso sabemos. Pongan una copia de sus papeles importantes, porque a lo mejor la viuda, el viudo, los hijos lo van a necesitar. Y entonces facilítenle la vida a los que se quedan, porque no nada más van a sufrir con su ausencia, sino con el buscar y poner la casa de cabeza por buscar el papeleo. Y Así luego, es. o sea, ya nos fuimos nosotros a los papeles y a esta parte y el decir que ayuda y que da paz para el que se queda, pero también no todos tienen la oportunidad de despedirse de sus muertos. Bajo lo dado no pedido, cuando tenemos un moribundo en casa, cuando sabemos que ya va a pasar lo inevitable y que el momento está cerca, despídanse. Despídanse los que se van a, aparte, yo creo que todos los que se van a morir lo saben. O sea, creo que hay algo, esa fuerza, esa energía, ese no sé, yo siento que sí saben que ya está por llegarles su final. Entonces, el consejo para esas personas es que se despidan. Y Sí. para la familia, para los que no se van, que también ya saben que el otro se va, despídanse, porque eso les da una paz, también les deja el alma más tranquila. Pero se hace la conspiración del silencio. Y entonces el muerto no se quiere despedir para no preocupar a los demás cuando ya todo el mundo sabe que se va a morir. Y entonces la familia no se quiere despedir para que no sientan que están corriendo al muerto. Así de no, es que como me voy a despedir, va a sentir que lo estoy corriendo, que ya no quiere, que ya quiero que se vaya. No, no, no. Y entonces todos calladitos y nadie dice nada y se muere. Y ya se murió y entonces los que se quedaron empiezan, es que si le hubiera dicho, es que si le hubiera hecho, es que si lo hubiera abrazado, es que si le hubiera dicho gracias, es que si le hubiera tocado la mano, ni siquiera es dar un discurso. A lo mejor es un gesto, es un acto, un apretón de mano, un cruce de miradas, un gracias, un te amo. Ni siquiera necesitamos un gran discurso, a lo mejor con una palabra ayuda a que yo esté bien y a que la otra persona sepa que todo va a estar bien. Y entonces eso ayuda muchísimo porque cuando lo haces y ya no está esa persona, dices, ay, le di ese último abrazo, le di ese último gracias, le dije te amo, lo abracé. Y eso te deja con una paz y una tranquilidad que no te deja cuando no lo haces, porque te deja con esa culpa de, ay, lo hubiera hecho. Cuando ya todo el mundo sabía que se iba a morir. Ujú. Y el moribundo, o sea, no lo hace y se queda porque ¿cómo les voy a decir que me voy a morir? Cuando ya todo el mundo lo sabe. ¿Cómo me voy a despedir? ¿Cómo los voy a preocupar? Y en ocasiones eso hace que no se pueda ir, porque está entre me despido, no me despido, me voy, no, o sea, sé que me tengo que ir, pero no quiero, pero no puedo y demás. Entonces, eso ayuda
tanto de acá como de allá, como el que se va y como el que se queda. Ujú. Entonces tenemos que aprender a ser unos futuros moribundos responsables. Muy- Está muy Sí, buena esa claro. frase. Y eso da mucha paz para los que se quedan, porque volvemos a lo mismo, el que muere no sabemos si sufre, si ya no sufre, si descansa, si dice, ay, no, mira, sí, sí, haciendo lista, poniendo palomita todo lo que pidió y si se lo hicieron o no, o si se está enojado porque no hicieron nada de lo que se les pidió. Solo una cosa se les pidió y no le hicieron bien, ¿no? Nunca, como No siempre. sabemos si va a Ujú. venir a jalarnos las patrullas o no, y si nos va a asustar o no, y si nos va a reclamar o no, no sabemos eso. No, 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 Pero no. los que nos quedamos sí nos ayuda y nos da mucha paz. El que lo hicimos a lo mejor o lo más cercano a lo que él quería, o con las posibilidades, con los recursos, con la información que teníamos. Porque pues no siempre se da así, ¿no? En pandemia nos tocó que no, que muchos querían que no los incineraran y no era para escoger, ¿no? O era, o te cremaban o te cremaban, Sí, no, además porque la gente no así lo, tuvo posibilidades, no sí, obtuvo claro. posibilidades de nada. Entonces, Hay gente, ahí no muchísima había como gente. ese chance, pero cuando sí hay esa oportunidad, cuando sí hay ese, eh, y lo haces como a lo más que quería, te deja a ti esa satisfacción del deber cumplido, te deja esa paz en el alma, te deja esa tranquilidad, te deja todo eso que dices, ay, y eso ayuda mucho para sanar tu duelo. Y entonces la invitación ahora que viene Día de Muertos es celebra a tus muertos, ponle sus ofrendas, ponle lo que te gusta, lo que le gustaba comer, lo que compartías con él en la mesa, lo que bebías y demás, pero también que sea aprovechando el tema de la muerte y todo eso, háblenlo en familia, háblenlo y digan qué no quieren, cómo les gustaría, o al menos digan, abajo de la cama están mis papeles, ¿no? O en el cajón del tocador hasta abajo, ahí encuentran todo, al menos den señales y demás, pero el que lo hablen les va a dejar paz a los que se quedan y no vamos a atraer a nadie. Cuando nos llegue el momento de cada uno, va a ser. Y entonces hay que dejar soluciones, no problemas. Y si ya ahí le agregamos el testamento y todo esto y dejar todo así, si eres un súper TOC y quieres dejar todo perfectamente ordenado, la familia te lo va a agradecer mucho, Ujú. porque solo va a sufrir con tu ausencia, con el dolor de tu pérdida, pero ya no con toda la tramitología que se tiene que hacer. Y entonces ayudemos, porque todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo. O sea, No estaría sabemos. padrísimo que todos supiéramos cuándo o no sé qué tan padrísimo estaría. Pero sí, estaría padrísimo, o no sé, ¿Sabes no, no, qué? no, no sé, o sea, Yo creo que viviríamos de diferente manera. Yo sí, bueno, no sé, a lo mejor yo, con tanta locura que traigo de repente, a mí sí me gustaría saberlo, ¿no? Pues, o sea, es que a veces no sabes, la gente se muere y deja, como bien dices, muchos problemas, muchos cosas inconclusas, ¿no? Entonces, a lo mejor te daría tiempo de decir, me voy a morir el día 25 de octubre, ¿no? O sea, del 25, entonces tengo tiempo para hacer esto y aquello y todo. Y es que la muerte es eso, la muerte es natural, entonces, pero bueno, es complicado, es muy, muy complicado, pero sí es importante que se hable del tema, sí es importante que, como bien dices, dejemos todos los papeles a la mano, porque el que se fue, pues ya, ¿no? No sabemos dónde está ni nada, pero pues el que se queda es el que se queda con las broncas, ¿no? Cualquiera, claro, ¿no? Desde, como bien dices, hasta encontrar la INE, hasta, bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es importante, es un tema que así como celebramos, como tú dices, de hecho, son los festivales que se hacen en las ciudades, las ofrendas, todo eso es algo que a lo mejor, pues sí, te llena un poco de nostalgia, pero pues por las costumbres, por la idiosincrasia mexicana, te hace tener un poquito de paz, ¿no? El que, como dices, le pones en la ofrenda lo que le gustaba comer, tú piensas, crees, imaginas, supones, deseas, tal vez, que esté aquí.
pero lo haces precisamente desde el amor. Entonces, todo hagámoslo desde el amor, desde eso, como bien dices, hablemos de la muerte, dejemos los papeles en regla, platiquemos como queremos, no porque sea una obligación para el que se queda, sino veámoslo como una ayuda para que en la medida de lo posible, está bien también que vamos a pedir, dejemos el otro solo con el dolor de la pérdida, no con todo lo demás, ¿no? Pues digo, también es que luego hacen cada petición, que bueno, ¿no? Si se puede, pues adelante, pero dejémoslo, allanemos el camino, porque independientemente de cuánta familia tengamos, nuestro estatus civil, tengamos hijos o no tengamos hijos, a alguien le va a doler. Entonces, a ese alguien hay que mostrarle amor, así también se demuestra amor, allanándole el camino, porque sí, yo lo vi muy claramente, a lo mejor tener la lista y tener claro qué era lo que tenías que hacer, ya nada más te dejó con el dolor de la pérdida, no con la angustia de, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le hubiera gustado? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? Y no, o sea, digo, aquí, bueno, la situación fue más fácil porque yo tuve que decidir muchas cosas y bueno, pero cuando hay más gente que decide, bueno, hasta pleitos, el pobre muerto todavía está calientito y ya están peleando, ¿no? Entonces no dejemos problemas y veamos la muerte como algo natural. Es difícil, es muy triste dejar de ver a la gente que amamos, pero, pero es lo único que tenemos seguro. Nadie va a salir de este mundo vivo, todo el mundo. Hay una canción de Pedro Capó que se llama La Fiesta, se llama La Fiesta, ¿no? Es buenísima, escúchenla, es está bonita. No sé si ya la escuchaste. Habla de eso, ¿no? No. Que cuando se va, que no quiere flores, que traigan alcohol, algo así. No sé, que no quiere flores, que la fiesta, que además nuestro contrato es un contrato de renta y que si me voy a morir una vez, pues me quiero morir bien, ¿no? O sea, es una canción muy bonita, es porque sí es, ¿no? Y que la gente no se entierra, se siembra. ¿Y por qué? Pues por los recuerdos que dejaste, por lo que viviste con la gente. Es una canción bonita, es una canción bonita. Y a lo mejor, bueno, es duro, es doloroso, es duro, es muy difícil, no es fácil, pero también eso, también hablar de la muerte, de qué es lo que queremos, no precisamente para ti, porque igual y, pues, no sabemos si lo vemos o no lo vemos, pero para el que se queda es un peso menos. En esa situación es complicadísimo y entonces el que tengas tú ya la solución o todas las peticiones cumplidas, eso te ayuda mucho. Eso te ayuda Sí, mucho claro, y el despedirte. Te digo que no todos tienen esa oportunidad y ese privilegio. Me parece que es un privilegio que no todos tienen el poderse despedir de sus muertos. Y quien sí, lo así es. tiene, en verdad es oro molido. Aprovéchenlo. Es doloroso, por supuesto que es doloroso, porque ¿cómo te vas a despedir de alguien a quien amas tanto? Pero hazlo, atrévete, cruza esta parte del miedo y hazlo porque cuando ya no esté, te va a dar una paz tremenda. Ujú. Y por eso les digo, bajo lo dado, no pedido, quien esté en esa situación, háganlo. Y se vale hacerlo, yo, y siempre les he dicho, se vale llorar en familia, en pareja, solo, pero hazlo, porque esa oportunidad no la tienen todos y cuando lo haces y se va esa persona, para los que se quedan o sea, es una deuda menos, es un pendiente menos, es un si hubiera menos, es el dejar de echarme la culpa de, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le hice? ¿Por qué no le abracé? ¿Por qué no esto? Y eso genera mucha culpa y eso hace que no termines de sanar más rápido y menos porque estás como quedándote en eso que te faltó, en eso que no hiciste. Ujú. Y cambia, es Okey. totalmente la historia cuando lo haces y cuando dices, ay, me pude despedir. Le pude tomar la mano, le pude dar un beso, le pude dar gracias. Puede ser un acto, puede ser una acción, puede ser un gesto que te va a dar paz a ti y a lo mejor en ese momento a la persona que se va. Y Ujú. eso hace la diferencia y ayuda mucho
cuando ya no está esa persona, para los que nos quedamos. Porque todo este trabajo es justo para los que nos quedamos. Ujú. Porque ya pasa el tiempo y demás, y hacemos estas, las ofrendas y demás, y yo creo que todos los que vimos Coco decimos, ay, sí nos gustaría que así fuera, ¿no? Y que Ujú. así vienen y te visitan y están contigo y que cuando yo me muera toda mi familia está ahí esperándome, ¿no? Y nos volvemos a encontrar y nos volvemos a abrazar y está padrísimo. Pero entre que pasa eso y que sabemos si sí o no, o sea, es esto que con todas las deudas, con todos los pendientes, con todas las culpas con las que te quedas, porque pueden pasar años, muchos años, y, o sea, sigues con esa deuda, con esa culpa, con ese si hubiera, con ese híjole, no lo hice, y en ocasiones eso te puede llevar muchos años, porque duele, y desafortunadamente te quedas con eso último que no hiciste. Y creo que tienes más historias y más anécdotas y más cosas que sí hiciste, como para que quede, como para que pese más esa última que no hiciste. Pero es eso, yo creo que pesa más precisamente por eso, porque sabes que ya no tienes otra oportunidad. Y sí, lo que viviste sí son recuerdos, son cosas pero precisamente porque ya no está para poder hacerlo, es por eso que te pesa, porque lo vivido ya está, ya son recuerdos, ya son memorias, ya son añoranzas, lo que tú me digas, pero cuando no hiciste eso que tú dices, y ya no está para que lo puedas hacer, entonces es lo que causa dolor, es lo que causa pena, eso es lo que a veces te arraiga más a tu duelo, porque, como bien dices, hablas de años de mucha convivencia con esa persona, pero precisamente eso que no hiciste al final es lo que te atormenta y lo demás ya no importa. O si ya no importa, de repente viene, de repente te hace sentir bien, pero de repente vuelve a aparecer ese fantasma del y si yo hubiera y por qué no. Y entonces eso pesa más por el dolor que te causa el saber que ya no lo vas a volver a ver nunca. Bueno, Sí, claro, ya no vas a generar más recuerdos, más memorias, más, ya no vas a hacer más historia con esa persona. Y así es. entonces es cuando sientes que pesa más todos esos pendientes que te quedaron. Es Ujú, que exacto. no le hice esto, es que no le hice lo otro, es que nos faltó esto, nos faltó. No, si nos ponemos a hacer la lista de todo lo que te faltó con esa persona, no vamos a terminar. Así es. Porque a todos nos gustaría vivir, morir de viejitos calientitos y en nuestra cama y que las personas que amemos estemos igual, ¿no? Y todos viejitos y todos calientitos, todos juntos y todos muéganos. Pero desafortunadamente no es así. Ujú, así es. Y por eso tenemos que hacer que pese más lo que sí hay, lo que sí hubo, lo que sí se vivió, lo que sí se pasó, que lo que quedó pendiente. Porque si le damos peso a lo que quedó pendiente, no acabamos. Porque dices, no, o sea, tenía toda una vida por delante, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas somos seres humanos y somos imperfectos. Pero siempre queda un pendiente, aun cuando tú hables y digas, el pendiente siempre hay, porque precisamente porque siempre hay una historia pasada, pero también hay una esperanza de futuro. Entonces, siempre hay un pendiente es que hubiéramos ido, es que no hicimos aquello y demás, ¿no? Entonces, pero cambia la perspectiva cuando, como dices, o sea, lo más que se pudo se cumplió, lo más que lo que se pidió se hizo, este, y como dices, si tienes oportunidad, pues hazlo. Hazlo porque al final siendo un pendiente menos te va a ayudar. No al que se fue, el que se fue, quién sabe, pero el que se queda es un peso menos. Y es que hay que hablarlo y decirlo y es doloroso y a veces hasta penoso hasta falta de respeto, lo vemos así, pero entendamos que es un proceso natural de la vida, ¿no? A lo mejor tú Y hay que que vivir me despedidos, porque es algo exacto. también que obviamos mucho y que creemos que tenemos la vida comprada y que vamos a amanecer hoy, mañana, pasado y todos los días, y entonces de pronto dices, ¿para qué le digo si mañana lo voy a ver?
¿para qué le hago si aquí vivo con él? ¿No? Si aquí vivo con ellos. Y de pronto, o no amaneciste tú, o no amaneció la otra persona. Exacto. Y es eso, creo que hay que estar más conscientes del aquí, de la hora, de la vida y de la muerte. Porque algo muy curioso que pasa cuando alguien muere es que nos reconecta con la vida Ujú. y te pone a hacer como el de, híjole, tengo este y este y este pendiente, ¿no? Híjole, es que me pasó igual y no quiero que me pase así, y no quiero que, que me queden pendientes y todo esto. Entonces, cuando alguien muere, te reconecta con la vida, te reconecta con tu vida y te hace acordarte que somos finitos. Así es. Y y que hoy le tocó a esa persona y que probablemente mañana te toque a ti. Y entonces Sí, creo que muy tenemos que probable. estar más como más conscientes de ese día a día y Elizabeth Kubler-Ross decía, hay que vivir despedidos. Tenemos que Exacto. aprender a vivir despedidos. Sí, así es. Y Gandhi también lo decía, entre menos apegos tengamos, vamos a ser más libres. Pero es que es la parte difícil, ¿no? No vivir apegado, o sea, pero bueno, somos seres políticos, no somos seres solitarios ni aislados, ¿no? Entonces, y además es eso, ¿no? Es el no tener apegos es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente eh, así somos como seres humanos, somos los seres humanos somos seres perfectamente imperfectos. Pero bueno, así es esto, ¿no? Pero sí es importante que tengamos esa visión hacia la muerte. Y como bien dices, ¿no? Hay que vivir despedidos, como decía Elizabeth Kluber. No sabemos qué va a pasar, pero también hay que verlo de manera natural. Tampoco vamos a estar todo el tiempo temerosos porque quién sabe que se vaya a morir o peor, que nos vamos a morir nosotros o quién se va. No, no. Pero sí hay que estar conscientes de que la vida es un segundo, o sea, tú todos los días en las noticias por situaciones terribles, todos los días muere gente, ¿no? Inclusive tenemos más muertes en México que en la zona de guerra ahorita, ¿no? Entonces, todos los días nos enfrentamos a la muerte, todos los días sabemos de alguien, a lo mejor no cercano, pero la muerte es tan natural, tan natural. Y así como todos los días nace gente, todos los días muere gente. Y Ujú. tenemos que aprender a tomarlo como tan natural como es y a hacerlo. Y ahorita que están estas generaciones que han estado haciendo cambios, que ya este, ponen más atención en la parte emocional, que van a terapia y todo esto, también hay que enseñarles a los niños desde pequeños que la muerte es parte de la vida. Y si se lo enseñamos de una manera orgánica y natural como es, los niños ni se escandalizan, ni se... Y lo hemos dicho, o sea, en ocasiones los niños son emocionalmente más inteligentes que los adultos. Los que nos enredamos la vida somos los adultos. Y entonces si les enseñamos que, que todo en esta vida es parte de y que la muerte también, o sea, vamos a empezar a ser unas futuras generaciones más conscientes, más felices, más conscientes de sus emociones, de, de esta parte del aceptar y empezar a aprender a manejar los duelos. Y todo esto es importante. Y también, si ya tuvimos una muerte, si ya nos pasó algo, aprendan a encontrar el aprendizaje, la lección, porque una muerte nos deja un aprendizaje y dices, en el que sigue no me vuelve a pasar. Doy un ejemplo para que me entiendan. Tenía un paciente que todos los días pasaba por rumbo a su trabajo, por casa de sus papás. Pero siempre en el mañana, vivimos carrereados con la prisa y demás, decía, ay, voy a pasar a saludarlos, no, ya es bien tarde, no, ya estoy bien cansado, mejor mañana, no, otra vez ya se me hizo tarde, y así, ¿no? Y entonces un día dice que dijo, voy a pasar a saludar a mis papás, pero dijo, no, ya voy tarde, mejor de regreso, con más calmita. Y en el transcurso de la mañana le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Tu papá se puso mal, no lo llevamos al hospital. Y se lo llevan al hospital
y el señor se pone mal, se pone inconsciente, lo vio en el hospital, pero ya no consciente y se muere. Mm. Después de tiempo, el aprendizaje para él fue, no lo voy a dejar para después. Y entonces pasaba y dijo, con mi mamá no me va a volver a pasar No eso, va a volver a porque pasar. se quedó con esa deuda, con ese pendiente, con esa culpa de hubiera pasado, pero por las prisas ya no pasé. Y entonces dijo, con mi mamá no me vuelve a pasar. Y entonces se hacía más tiempo, pasaba y dice que era visita de doctor de, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿No? Ok, bueno, ya me voy, que tengas bonito día. O sea, era un saludo rápido y así. Y después, muchos años después, muere su mamá en un accidente Mm. y dice mi paciente, me quedo muy tranquilo porque no le debía ni un saludo a mi mamá, porque eso lo aprendí de mi papá, de la De mi muerte de papá. mi papá. Y dije, con el que sigue, no me vuelve a pasar. Y entonces son este tipo de lecciones o de aprendizajes que nos deja el muerto anterior, el difunto anterior. Y entonces dices, ay, en el que sigue no me pasa. Ujú. Y lo vamos mejorando y lo vamos perfeccionando. Y es Hasta para que nos bien de toca. nosotros, Hasta que nos porque toca a nosotros. nos deja esa paz y esa alma a nosotros. Y entonces Ujú. hay que aprender y hay que encontrar esa lección o ese aprendizaje de esa persona que se nos fue para que no se repita en el siguiente. No sabemos quién va a ser el siguiente, pero que quede como aprendizaje y que diga, en el que sigue, no lo vuelvo a hacer, no me vuelve a pasar. Y entonces hay que también aprender a ver ese aprendizaje, esa enseñanza que nos deja el que se fue. Y son cositas que vamos mejorando y que vamos perfeccionando con el que sigue y con el que sigue, porque desafortunadamente vamos a tener siempre, siempre, este, familia, amigos, mascotas que se van, que se van, que se van, porque no somos eternos, porque todos somos finitos, todos tenemos una fecha de caducidad. La diferencia es que, a diferencia del yogur, no la traemos en la planta del pie o en la nuca, ¿no? Así de caduca, tal fecha, pero todos traemos esa fecha de caducidad y son Así es. de los aprendizajes que nos tienen que dejar. Por eso hay que hablar del amor. Tenemos que, tenemos que también hablar de la muerte, lejos de pensar que es una situación en la que estamos deseando la muerte de alguien o le estamos o la estamos llamando, es un acto de amor también, es un acto de amor. De verdad, es algo que tenemos que hablar. Y a lo mejor no tenemos que ponernos serios y hacer una junta, no, no, hablarlo de manera natural como es, ¿no? A lo mejor es difícil y seguramente habrá gente que nos diga, ah, sí, que como no te pasa, pues precisamente, ¿no? Pero ya nos pasó y entendimos eso. Y tú me viste, tú sabes cómo estuvo la cosa con el Gil, pero pues es que así es la vida, o sea, y el tener las cosas listas fue algo que allanó el camino, allanó el camino. Sí hay que hablar Exacto. y de manera natural. Y no tenemos que ser solemnes de hablar, eh, no, es de manera natural tal cual es, ¿no? Evidentemente, pues bueno, es difícil cuando esto llega y más difícil cuando es gente que amamos tanto, pero allá en el camino, y es algo que va a pasar, allá en el camino y lo allana mucho. Sí, tarde que temprano a todos nos va a pasar. Así es. Sí, es algo que tenemos que manejar. No sé si tú nos pudieras decir, digo, independientemente de ya comentamos esto, ¿no? Que sea de manera natural y seguramente hay que buscar un momento, pero hay que encontrarlo. No sé, no sé si hay alguna técnica, alguna forma, pasos a seguir o algo así, para hacerlo, ¿no? Yo digo que es la manera de natural y decir, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que el día que yo me muera quiero esto, quiero aquello, ¿no? Pero, a veces la gente se ofende, a la gente, y ya quieres que me muera, Jessica, ya quieres que me muera, ¿verdad? ¿Qué pasó, no? Sí, claro. Yo creo que no hay una técnica, yo les diría, háblenlo como se tiene que hablar, de la muerte. En la sobremesa, así así de, ah, por cierto, cuando yo me muera, ¿Saben qué?
quiero justamente esto, estaba esto, pensando esto, que ¿no? cuando yo me muero, exacto, ¿no? Y entre más testigos haya, es lo que les digo aquí Sí, a todo el claro. mundo, ¿no? O sea, entre más testigos No, haya, sí, claro, porque te aparte aviso, es que es eso, tienen que hablarlo. Tenía una paciente que un día le hice la pregunta de, ¿tú ya sabes? Y dijo, no, yo ya sé, quiero esto, quiero que me pongan esto y demás. Y yo, ajá, ¿y a quién se lo has dicho? No, a nadie. Y yo, no, pero compártelo, pues te mueres y te llevas el secreto y todo lo que querías, pues es lo mismo. Entonces, de alguna manera, pues así como es, oigan, todos nos vamos a morir. Entonces, quiero que sepan que cuando yo me muera, y me a mí me gustaría esto y esto. gustaría, Empiecen por uno. O sea, no empieces a preguntar, ¿tú qué quieres cuando te mueras, María Elena? Porque te vas a sentir ofendida, agredida y demás. Empiecen, apropiense de sus emociones. Y entonces digan, así, casual, la sobremesa, una reunioncilla, jajaja y demás, y así de, oigan, por cierto, quiero hacer un comunicado, un día que me muera, no me quiero morir ya, pero sé que va a pasar. Fíjense que me gustaría que a mí me hicieran esto, esto, esto y esto y esto. Eso es lo que a mí me gustaría, por si. Ahí se los dejo, por si ahí les ocupan, doy ¿no? ideas, ahí les Ajá, doy ideas. por si ocupan. Y cuando me muera, les voy a dejar una carpetita blanca ahí junto a todos mis archivos. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Fin del comunicado. Y entonces tú ya hablaste de lo que querías, de cómo te sentías, y entonces eso puede dar la apertura a que el otro diga, ah, bueno, pues yo, a mí me gustaría esto, o yo no quiero esto, o y sí, o sea, oye, pero ¿por qué hablas de la muerte? ¿Ya te vas a morir? No, pues no, es que no, pues no sé cuándo me voy a morir, ¿no? Solo sé que me voy a Todavía no morir, no tengo sé cuándo, todavía no he recibido el pero, comunicado. pero sí es información que me gustaría que supieran, porque ustedes son mi familia, porque, y si necesitan la información y demás, pues me gustaría que supieran, ¿no? Si ustedes ya deciden hacer otra cosa, pues ya es bronca de ustedes. Pero yo ya les informé. Y cuando tú te apropias de tus emociones y tú empiezas a decir por ti qué quieres para ti, cómo lo quieres, cómo lo necesitas y todo esto, ya le das como esa apertura a que los demás digan, ah, pues yo quiero esto, ah, pues yo también. Y entonces ya así se va soltando uno y uno. Y échense un chistecillo ahí por ahí, no lo hagan tan solemne. Y entonces ya la cosa se va poniendo menos tensa, más tranquila y ya. Pero Más háblenlo como tranquilo. es. O sea, sabiendo que todos nos vamos a morir, así de, pero ¿por qué estás hablando de eso? Pues porque no sé cuándo, pero sé que me voy a morir, porque sí estoy casi segura que no soy inmortal y que no soy infinita. Entonces sé que me voy a morir y entonces, porque lo sé, cuando pase, pues esto es lo que me gustaría o lo que no, lo que yo prefiero o lo que no y así. Porque eso sí, o sea, todos nos vamos a morir y eso lo sabemos todos, pero es incómodo y no vamos a atraer a nadie, no vamos a, el ponernos a hablar de eso, no vamos a traer a la muerte, pero sí puedo hacer que cuando yo me muera, ustedes estén más tranquilos, Así porque es. ustedes ya saben dónde están mis papeles, porque ya saben qué es lo que quería, qué es lo que no, a quién invitaba, y entonces hagan hasta su lista de invitados. Sí, sí es importante. Sí, te decía, abrimos muy al principio hablábamos de eso. El que hables de la muerte no la acerca y el que no hables de la muerte tampoco la aleja. Pero le deja una gran, paz a quien se queda. El que se va, no sabemos qué pasa con él, pero los que nos quedamos sí es muy importante eso. La verdad es que es un pendiente menos, es una asignación, una asignatura ya, ya hecha y hace que sea un poquito menos complicada la pues el cruzar por esa parte, la pérdida de alguien que amamos, la pérdida de los planes que teníamos, de muchas situaciones que se dan cuando alguien se va, ¿no? Porque en ese momento, cuando eso pasa, te vienen a la mente 20,000 cosas y entonces te das cuenta de, como dices, de todos los pendientes con los que nos quedamos. No dejemos pendientes de ningún tipo, de Así ningún es, tipo. Y que ese hablemos. sea el mensaje. No dejemos pendientes y ayudemos a dejarle paz y tranquilidad a los que se quedan. Sí, y veamos y sintamos también que no es ni una agresión, ni un deseo de, no, sino de verdad que es un acto de amor el que tú le puedas decir, el que alguien
el que le digas a alguien, como bien dices, tú hablas primero de ti, seguramente el otro o los otros van a dar sus peticiones, pero entonces es algo importante, es algo que queda como pendiente. Y tampoco hay que angustiarnos, porque no podemos cumplir con lo que el muerto nos dijo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible por cumplir lo que se pida, pero tampoco es así, como una letra escrita con sangre, ¿no? Pero tenemos una idea, si la podemos cumplir al pie de la letra está perfecto, pero si no, digo, seamos flexibles, pero denos hay que dar como decir, como una luz, como una visión de lo que podemos o de cómo Sí, nos una gustaría. guía. Somos esa brújula, o sea, porque de pronto en ese momento, con el dolor y con todo, no tenemos idea de cómo se hace. Y luego, si es la primera vez que se te muere alguien, todo esto ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? O sea, ¿qué se hace? Entonces andamos perdidos. Pero si tú ya al menos traes como una guía de decir, no sé dónde, no sé cómo, pero bueno, al menos con él ya sabía que él quería que le pusiera esto, o ya sabía que quería que se sepultara o que se cremara. Y entonces ya eso es una guía y ayuda mucho. Sí, la verdad es que hay gente que seguramente dirá, ay, por favor, ¿a quién le importa? Pues ya estoy muerto. A lo mejor no, efectivamente al que se murió ya no le importa, pero al que se queda es un pendiente que sí causa angustia cuando no sabes qué hacer. Te digo, yo que no sé, gente que todavía el muerto no está, ni se ha enfriado y ya están peleando porque cómo quieren, y es que a mí me dijo, y es que yo sabía, y es que es un conflicto más, de verdad. Entonces, es algo importante, no lo echen en saco roto, de verdad es algo que se tiene que hacer por amor a los que se quedan. Nadie sabe quién se va primero, nadie sabe quién va a enterrar a quién, pero sí es importante que se hable de eso. Es algo tan natural, duele, claro, la ausencia es terrible, pero si realmente amamos a la gente que está a nuestro lado, hay que decirle lo que nosotros quisiéramos. Ni siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero démosle esa guía, démosle esa paz a esa gente que se queda cuando todos en algún momento vamos a tener nuestro turno, todos en algún momento vamos a ser el festejado, ¿no? El protagonista de la fiesta. Pero entonces dejemos todo listo. De verdad que es un acto de amor. No estamos ni deseando la muerte de nadie, ni la estamos alejando, ni le estamos diciendo, ay, quiero que te mueras. No, no, al contrario. Estamos buscando con hablar de la muerte, la posibilidad que el que se queda, quien sea, ya sea nosotros o los demás, tengamos un pendiente menos y hasta podamos decirlo de alguna manera, tengamos un duelo en paz, tengamos Es un correcto. duelo tranquilo, ¿no? Un duelo que no nos pese, que de por sí ya es difícil, para que no tengamos esas cosas que a lo mejor pueden ser tan importantes, tener tanta importancia como la que nosotros le queramos dar, que no nos quedemos con el pendiente de, híjole, le puse el traje azul, pero le gustaba más el negro, o sea, cosas así que a lo mejor en este momento mucha gente dirá, no, 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 eso no es importante, de verdad que en el momento de duelo todo es importante, y eso causa también angustia. Entonces, busquemos la Claro, manera de que los que se queden no tengan angustia. O bueno, o los que nos quedemos, porque nadie lo sabe, ¿no? ¿No? claro. Sí, sí, sí. Hay que dejarle es un acto de amor para los que se queden. Exacto, no es otra cosa más que un acto de amor, de verdad. De verdad, igual no se cumple, tampoco te angusties porque no lo puedes cumplir, pero tendrás una guía, como bien dices, para que le allanes el camino a los que se quedan o que te allanen el camino si es que tú te quedas, ¿no? Pero sí, la muerte es natural, la muerte es algo que pasa y bueno, es difícil, es dura, la gente tenemos apegos, tenemos dolores y el luto es terrible, pero si nosotros hacemos eso, allanamos el camino para los que nos quedamos o para los que se quedan. Pues Así bueno, es. como siempre, Jessy, se nos ha ido el tiempo, afortunadamente, bueno, ya tenemos que despedirnos. Tenemos aquí algunos saludos de gente que estuvo con nosotros, Guadalupe Maldonado, Esmeralda Ruiz, Realidad Lúpica, que anda por aquí, César Martínez, Azucena Romero, Susana García, Germain Peralta, Alejandra Guadarrama, Ricardo Vite, Jessica Maldonado, Ángel González, Manuel Sánchez, Ani Patricio, Luisa Armenta y Nayeli Flores. Todos estuvieron con nosotros hoy. Saludos a todos. Buenas noches. Y Esperamos que pasen les esta haya. información a todos porque todos nos vamos a morir.
y póngalo en práctica, ¿no? La verdad es que si tú aprendes algo y no lo pones en práctica, es como si no hubieras aprendido. De verdad que es importante. Seguramente todos han pasado ya por alguna situación y se han enfrentado a estas situaciones de no saber qué hacer o ya han tenido la posibilidad y tienen la experiencia de que, bueno, sí es importante y sí es bueno tener esa guía, como decimos, ¿no? Pues muchas gracias, Jessy, nos estamos viendo por aquí. Muchas gracias por la gente que estuvo con nosotros. Y bueno, les recordamos que en la Fundación El Figura, bueno, somos una fundación que estamos hechas por y para pacientes con lupus. Si ustedes tienen lupus o conocen a alguien que lo tiene, pásenle en nuestras redes sociales. Estamos para servirles, para allanarles el camino y para que caminemos juntos. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Con todo gusto. Buenas noches. Bye. Saludos a todos. Bye bye.